Uno es amante empedernido de la innovación tecnológica, especialista en contar anécdotas empresariales, humano, vertebrado, esposo y padre. El otro también. Tecnófagos, devoradores de tecnología. Dos expertos que mastican información por ti para hacer más digerible tu conocimiento digital. Bonjour. Hoy le puedo servir Internet de las Cosas, un petit piou de inteligencia artificial sazonada con automatización, o si lo prefiere, un buen corte de blockchain o data centers. Esto es Tecnófagos. Bienvenidos. Muy bien, pues bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Ya lo escucharon en la intro de este HH programa, que además está entrando en una nueva etapa con nuevos equipos, nueva tecnología, nuevas formas de grabación. Esperamos que lo alcancen a percibir. Gracias al patrocinio de Kio Networks podemos usar nuevos equipos de grabación, y lo que no cambia es el ímpetu y el espíritu del programa de traerles lo mejor del mundo de la tecnología y ponerlo en esta mesa en la que mi compañero y yo tratamos de aterrizar esto de una forma humana, digerible, y por eso lo de Tecnófagos, devoradores de tecnología, y por eso me da muchísimo gusto compartir esta mesa tan suculenta con mi querido amigo Bernardo González. Bernie, ¿cómo estás? Muy bien, Ricardo. Muy contento de estar nuevamente aquí contigo grabando otro episodio de Tecnófagos, y como tú dices, ya nos están educando de qué equipo usar un poquito más profesional, ya no ser tan amateurs, y esperamos que nuestros amigos que nos están escuchando lo noten, a ver si se escucha un poquito mejor, y muy contentos de poder platicar de la tecnología esta tarde. Bonjour. ¿Los señores quieren leer la carta? Pues muchas gracias a la producción de este programa, gracias a Gina, que nos está ayudando como siempre con la producción, y vamos a entrar en materia y pues justo para estrenar esta nueva era de Tecnófagos, mi querido Bernie, pues tenemos un programa especial, un programa especial que vamos a dedicar a la ciberseguridad. Hemos recibido muchos comentarios, hemos platicado con mucha gente, hemos, además, por la naturaleza de nuestro trabajo, cuando no estamos haciendo Tecnófagos, trabajamos en la industria de la tecnología ambos, y pues hemos estado escuchando mucho al respecto de ciberseguridad. Y obviamente es un tema que ha ganado muchísima relevancia, sobre el que hay muchos pues malos entendidos, muchas dudas. La gente que toma decisiones de negocio sabe que le tiene que entender, pero no sabe por dónde entrarle, y es un tema muy, muy, muy complejo. Entonces decidimos tomar los temas más relevantes sobre ciberseguridad, y sin afán de colgarnos ninguna medalla de expertos, sí trataremos de abordar un poquito de esto de forma muy, de nuevo, tangible, fácil de entender, para que se pueda, pues, esperamos, usted pueda tomar las mejores decisiones con respecto a la ciberseguridad. Vamos a hablar de conceptos como la higiene de la ciberseguridad, vamos a hablar del Internet of Things, vamos a hablar de qué está pasando con la inteligencia artificial y cómo está influyendo en la ciberseguridad. Vamos a hablar de qué herramientas tienen hoy los buenos y los malos, cuántos buenos y cuántos malos hay allá afuera, y qué están haciendo cada uno de ellos para contrarrestarse y mantenerse uno encima del otro y ir ganando esta carrera. Y además, muy importante, mi querido Bernie, tenemos una entrevista especial con una amiga y colaboradora de Kio Networks. Vamos a tener una entrevista con Dafne Briones, que ella sí es experta en ciberseguridad, es directora del SOC de Kio Cybersecurity. El SOC es una de las grandes de los grandes orgullos que tiene Kio como empresa integradora de tecnología, porque bueno, tenemos dos de ellos de la más alta calidad. No voy a adelantar demasiado porque justo de eso va a ahondar Dafne, pero bueno, justo pues son estos centros de monitoreo, y si ustedes no saben lo que es un SOC, lo que les puedo decir es que si alguna vez vieron una película de James Bond, como los malos tienen esas multipantallas con un mapa del mundo y se ven
ven cómo van cruzando líneas y dirigidas de un país a otro, lo que parecen ser misiles, pues eso es básicamente un SOC, un centro de monitoreo de ciberseguridad. Nada más que en lugar de ver misiles, lo que están viendo son ciberataques en tiempo real. Es una experiencia bien interesante vivirlo. Y bueno, pues justo Dafne nos va a platicar de eso. Y pues bueno, eso es lo que tenemos para esta mesa de hoy. Así que si estás de acuerdo, Bernie, pues vamos a entrarle a esto, a este especial de ciberseguridad aquí en Tecnófagos. Claro que sí, vamos a empezar con este tema tan apasionante de la ciberseguridad. Pues trajimos un poquito de datos. A ver, Bernie, tú evidentemente tú eres especialista en innovación, en inteligencia artificial y bueno, pues hoy estás al frente del área de básicamente de Research and Development de Kio Networks. Entonces, platícame un poco. A ver, estamos viendo aquí un contexto mundial en el que, bueno, pues los datos dicen que en el 2021 la ciberseguridad alcanza un valor de mercado de $165 mil millones. En el 2020 el valor global llegó a los $153 mil millones, es decir, un crecimiento del 7.6% por el crecimiento acelerado de empresas que enviaron a sus trabajadores en casa. Y ese es el primer punto en el que quisiera que nos detuviéramos un poquito. Porque justo, ¿qué es lo que cambia, Bernie? Es decir, vemos hoy a un fenómeno mundial que es que de pronto, donde todo estaba concentrado en un solo lugar, que era pues la oficina, la empresa, la chamba, hoy se vuelven 1,000, 2,000 o el número de puntos que sea, del número de empleados que haya, que se van a sus casas y se vuelve este multipunto de entradas y salidas de data y por lo tanto digamos, de puntos de vulnerabilidad de ciberseguridad. Entonces, ¿qué percibes tú y cómo nos hace cambiar eso el mundo? Evidentemente, al igual que muchas otras cosas con la pandemia, pues nos agarra con los dedos en la puerta y nos hace estar poco preparados para esto. Pero ¿qué es lo que va pasando y cómo nos vamos adecuando? Y esas medidas que hemos ido tomando conforme ha ido ocurriendo la pandemia, ¿han sido suficientes? ¿Han sido las adecuadas? ¿Qué dirías tú al respecto? Mira, en términos generales, y lo hemos platicado mucho en este programa con el tema de la digitalización que se aceleró fuertemente por el tema de la pandemia, pues muchas empresas, como acabas de decir, se vieron en la necesidad de una manera muy rápida, muy abrupta, de mandar a los trabajadores a su casa, ¿no? Este fenómeno del trabajo remoto no fue algo planeado, que dentro de una organización se vieran cuáles eran los recursos, qué software necesitaban, qué servicios, qué hardware, mandar a un grupo piloto, probarlo, medir los resultados y luego ir haciendo un despliegue entre los empleados poco a poco, ¿no? Que es normalmente como se ejecutan los proyectos prácticamente en cualquier organización. Uh-huh. Aquí, de un día para otro, y de una manera muy abrupta, todos los empleados o la mayoría de los empleados se fueron a su casa y se conectaron al día siguiente como pudieron, ¿no? Esa es digamos que la realidad que vivieron la mayoría de los negocios. Entonces, en el tema particularmente de la ciberseguridad, si de por sí en general no todas las empresas tienen una conciencia muy alta hacia este tema, en general, no solo en México o en Latinoamérica, sino es un fenómeno mundial, se tiene siempre subutilizado o subinvertido lo que se debería destinar de los presupuestos de tecnología y sistemas a este rubro. Con esta situación se agravó. Hay un concepto que seguramente Dafne lo va a entrar a definir aquí en profundidad, que es el famoso endpoint, ¿no? Claro. Es muy comúnmente conocido así en inglés y quiere decir que es este punto de acceso desde donde se conecta un usuario, ¿no? Un empleado a los sistemas de la compañía para poder realizar sus funciones. Entonces, en general, en la mayoría de las empresas, cuando estás hablando de una oficina física que la rentó la propia oficina, que instaló las redes, la seguridad física, ahí están los servidores, las computadoras, digamos que tiene un cierto control sobre todo lo que pasa dentro de las instalaciones. Todos los famosos access points o estos dispositivos con los cuales nos conectamos mayoritariamente de manera inalámbrica a internet, pues tienen sus claves de acceso, tienen su seguridad con llaves. Depende de la organización, pues te prohíben a veces que te conectes con un dispositivo que lleves de tu casa. Uh-huh. Prácticamente los grandes corporativos no te dejan que yo me lleve la laptop
personal y llegue a la oficina y me conecte a la red inalámbrica, ¿no? Por lo general lo tienen bastante restringido y bastante controlado, ¿no? Cuando te vas a este escenario abrupto de que todo el mundo se conecta al día siguiente desde su casa, pues toda esta seguridad que se tenía en las instalaciones físicas, pues ahora la compañía ya no la tiene. Se dan recomendaciones, pero pues los empleados, algunos se llevaron la laptop de la oficina que tiene el software y tiene los parches con las últimas versiones. Algunos otros, por necesidad, pues se conectan con la computadora que tienen en casa. La mayoría de los usuarios también, lamentablemente, pues no todo el mundo tiene la conciencia de estar actualizando a la última versión, los parches recomendados por los fabricantes. Es una realidad que la mayoría de las redes de acceso a Internet caseras pues no cuentan con una seguridad muy sofisticada, ¿no? La mayoría de nosotros, pues si acaso le cambiaras el password que viene por default, y te sorprendería saber que muchos incluso le dejan el mismo usuario y el password que traía de fábrica el dispositivo, ¿no? Lo cual es bastante delicado no cambiárselo, ¿no? Entonces ahora tienes un ecosistema muy complejo porque tienes a todos los empleados accediendo a la red de la oficina, entrando a los sistemas, a las bases de datos, y de una manera pues totalmente heterogénea, ¿no? Hay de todo, hay quien lo hace con VPNs, hay quien se conecta en directo, se empieza a intercambiar información de manera indiscriminada y esto se vuelve un problema pues mucho más complejo de administrar para la gente de sistemas que lo que era antes, ¿no? Entonces, lo que dicen estas cifras que acabas de mencionar, pues es de que poco a poco vamos a ver cómo las empresas que están echando mano de la digitalización, que están aprovechando el trabajo remoto, pues se van a ver forzadas a tener que robustecer este aspecto en las casas de cada uno de los empleados, ¿no? Sí. Lo que hemos comentado aquí muchas veces y que también seguramente Dafne va a hacer mucho hincapié en ello, pues tenemos que educar a los usuarios. Ahorita hablabas de la ciberhigiene, ¿no? Uh-huh. Esto no es muy distinto de la seguridad física que tenemos las personas en nuestra casa. O sea, la mayoría de nosotros, al menos en México y Latinoamérica, pues es una buena idea que en tu casa le pones llave a la puerta, ¿no? Hay países donde la gente deja la puerta abierta, por ejemplo, en la noche y se duerme así. Acá en estos lugares no. Acá tienes que ponerle llave, cierras todas las ventanas, no dejarías dinero encima de cualquier lugar, tienes cuidado con quién tiene acceso a tu casa. En fin, lo que es sentido común y que parece bastante obvio para nosotros en el mundo físico, ahora lo tenemos que trasladar al mundo digital, tanto en lo personal como en cuestiones profesionales con la empresa, ¿no? De trabajo, sin lugar a duda. Tenemos que tener una VPN. Sí. ¿Para qué? Para que toda nuestra conexión sea segura. Tenemos que ser muy conscientes de qué contraseñas estamos usando para acceder a qué sistemas, a qué información y estarla cambiando periódicamente. Es muy recomendable tener un administrador de contraseñas. Y todos los protocolos de a quién le doy acceso a la información. Afortunadamente por la pandemia se aceleró la migración a la nube, a todos estos sistemas bajo demanda. Me refiero a los Office 365, a los Google G Suite, a todos estos, donde ahora los archivos están en la nube. Entonces es muy importante que, si bien me ofrecen muchas ventajas para colaborar, pues que yo sea cuidadoso de a quién le doy acceso, si es solo de lectura, si es solamente para hacer modificaciones o que no pueda descargar el archivo, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos cuidados son muy, muy importantes ahora. A ver, mencionaste muchas cosas muy interesantes, pero me quiero detener. Mencionaste ahorita algo que me parece un tema fascinante porque es justo de estos cambios culturales que hemos estado viviendo hoy en día, ¿no? Hablabas de tenemos que tener un o una VPN. VPN o una red privada virtual, pues, es un término que hasta hace unos años, incluso yo te diría hasta todavía el año pasado, pues, era algo que se vinculaba con un término bastante oscuro. Es decir, usabas una VPN pues porque querías ver el Netflix gringo, ¿no? O sea, sí. Y sin embargo ahora esta necesidad de extender tu red para que no sea tan visible desde donde te estás conectando, pues bueno, pues por todo este tema que estás mencionando, se volvió una necesidad y además pues como que uno de los no sé si sea la palabra correcta, pero casi uno de los derechos de los trabajadores para que
tu patrón te provea de, pues justo por sus intereses, ¿no? Por mantener sus activos seguros, ¿no? Entonces, no sé si esto está realmente muy propagado y si existe una cultura al respecto, ¿eh? Sí, mira, sí, tienes mucha razón. Luego a veces yo hablo de acrónimos, asumiendo que toda la gente que nos escucha está familiarizado con ellos y a veces no todos, ¿no? Entonces, el famoso acrónimo de VPN, es Virtual Private Network. Y es como su nombre lo dice, una red privada virtual. Como todo mundo sabe hoy en día, porque todo mundo usa el Internet y más o menos entiende de manera razonable de qué se trata esta red, hay unos proveedores de servicios de conexión a Internet. Hablando de nuestras casas, pues son estas empresas de cable o estas empresas telefónicas con las cuales uno contrata la conexión a Internet, ¿no? Entonces, para no decir marcas, el proveedor A que yo contrato, todo lo que yo accedo de Internet pasa por este proveedor. Es decir, de mi casa a la central de este proveedor, pues hay un cable, hoy en día pues ya son fibra óptica la mayoría de ellos, y por esa fibra va toda esta información que yo solicito y que Internet me devuelve. Entonces, esta empresa podría estar monitoreando, o de hecho lo tiene en sus logs, de a dónde me conecto y qué información está pasando por ese medio, ¿no? Algunas páginas de Internet tienen su información cifrada, tienen un certificado de seguridad, lo cual quiere decir que los datos no se ven. Están encapsulados con un algoritmo de encripción y no puedes ver su contenido. Pero por lo menos sabes a dónde te estás contestando y quién te está respondiendo, ¿no? Así es. Cuando tú utilizas este software, que no es otra cosa más que una pieza de software que tú instalas en tu computadora, y ahora cuando te conectas a Internet, activas esta red privada, ¿no? Digamos que la enciendes y lo que va a suceder es que en el momento que yo salga a Internet, mi proveedor de Internet lo que va a ver es que yo me estoy conectando a un servidor del servicio de la VPN, ¿no? Vamos a suponer que esta VPN se llama ACME, sí. ACME SA, ese es el nombre de la VPN. Entonces, mi proveedor de telecomunicaciones va a decir, Bernardo todos los días se conecta a ACME SA y ahí está todo el día mandando cosas que yo no veo qué son, están cifradas, y le regresa cosas ACME SA que no sé qué es. Pero en realidad yo no estoy solamente hablando con ACME. ACME es un puente. Así es. Una vez que llego al servidor de esta empresa de la VPN, que hipotéticamente le puse el nombre de ACME, él sabe en realidad a dónde me quiero conectar y entonces él me manda, por ejemplo, a Facebook o a Google, a donde yo quiera. Consulto la información que yo necesite y la información que viene de regreso vuelve a pasar por ese servidor de esta empresa de la VPN y otra vez viene cifrada y el proveedor de telecomunicaciones no ve el contenido. Eso que acabo de explicar desde el punto de vista de la ciberseguridad es muy importante, porque si hubiera alguien, digamos, entre el proveedor de telecomunicaciones y mi casa, o alguien malicioso que identificara mi dirección de mi computadora y quisiera espiar el tráfico que yo estoy intercambiando, una, está cifrado, y dos, vería lo mismo que el proveedor de telecomunicaciones, que yo estoy hablando con un servidor de ACME y no sabrían qué estoy haciendo, ¿no? Entonces, es muy importante utilizar estas VPNs en el uso, digamos, personal. Ahora, las empresas utilizan las VPNs para poder entrar a las redes de las oficinas, hacer uso de los sistemas contables, de cuentas por pagar, de almacenes, de facturación, y precisamente que esa información pues no la vea ni el proveedor de telecomunicaciones de la casa del empleado, ni alguien que en el camino se le llama middleman, ese es el término en términos de ciberseguridad. Un intermediario. Pues. Algún hacker, un intermediario ahí colgado, antes se le decía el que está colgado en medio del cable, ¿no? Que estuviera atrapando paquetes de datos, pues no podría ver ni a dónde me estoy comunicando, ni qué información va dentro de esa conexión. Por esa razón las VPN son muy importantes. Y mencionaste algo que seguramente mucha gente está familiarizado con las VPNs, que era precisamente para acceder a servicios que no estaban disponibles en mi país, ¿no?
dijiste ahorita ver el Netflix gringo cuando no había Netflix en México, ¿no? No, o conectarme o simplemente por el interés de acceder a la oferta que tienen en otro lugar, porque ACME te permite hacer parecer que tu IP está en un lugar físico donde físicamente no está. En este caso podría ser en Estados Unidos, y entonces en el momento en el que te conectas a cualquier OTT, a cualquier servidor de video, pues lo que detecta es que estás en un lugar donde te abre las licencias de lo que está disponible en ese mercado, y pues siendo el mercado de Estados Unidos el más robusto, pues entonces tienes una mayor oferta, ¿no? Correcto, exactamente. Ese servidor que expliqué de ACME, le van a poner una dirección IP del lugar en donde está. Y la mayoría de los proveedores hoy en día que te ofrecen estos servicios de VPNs te ofrecen múltiples países. Por ejemplo, el que yo tengo me ofrece lugares como Estados Unidos, varias ciudades. Me puedo conectar al Reino Unido. Puedo conectarme también a un servidor en México, o en China, o en Hong Kong, o en Francia, ¿no? Entonces, yo podría simular que estoy, por ejemplo, en el Reino Unido, y el proveedor, por ejemplo, de Google, a la hora que hago yo una búsqueda, Google va a creer que mi conexión, desde donde yo le estoy haciendo la búsqueda, viene del Reino Unido, ¿no? Y pensaría que yo soy un usuario inglés porque el proveedor de la VPN tiene una IP basada en Inglaterra y por eso le está mandando la petición. En realidad, una vez que Google le conteste a ese servidor, este VPN va a servir de puente y me va a mandar a mí la conexión de los resultados de la búsqueda, pero ya de manera que no se va a enterar el tercero, ¿no? El proveedor del servicio. Puede ser de streaming de películas, o puede ser un buscador o una red social o lo que tú quieras. Entonces, es bien importante tener estos túneles de comunicación, porque Internet es una red pública. Claro. No hay que perder eso de vista. Ahí se puede conectar cualquiera, ¿no? Y puede transferir lo que quiera. Entonces, si estamos en un lugar público, pues es una buena idea que nuestra información esté protegida y que también no se devele desde dónde me estoy conectando, ¿no? Totalmente. Y aquí entramos a otro tema muy importante e interesante sobre la ciberseguridad. Ahí te planteaste un escenario fascinante, que es que yo, estando en un país determinado, puedo hacer creer a través de esta tecnología que en realidad estoy en otro lugar, y por lo tanto acceder a otros contenidos. Y me hiciste pensar en que hay países, y el primero que me vino a la mente es Corea del Norte, el propio China, pues han hecho grandes esfuerzos por restringir el acceso de la gente que vive dentro de su territorio a algunos servicios que aquí en Occidente conocemos muy bien. Y bueno, justo pues digo, ahí ya dependerá un poco de un juicio de valor de cada quien, pero eso es la ciberseguridad entendida con los riesgos que conlleva. Es decir, en el momento en el que yo, siendo un ciudadano chino o viviendo en China, utilizo una VPN para conectarme y hacerle creer al servidor que estoy efectivamente desde el Reino Unido, y entonces puedo acceder a las piezas de contenido que el gobierno chino no quería que yo viera, pues en realidad me estoy volviendo un liability de ciberseguridad. Ese mismo ejemplo, traído hasta nuestra cotidianeidad, pues es justo lo que puede pasar, pero a la mala, pues cuando no tenemos una buena práctica, la gente puede empezar a acceder cosas que simplemente no queremos que estén disponibles para todo el mundo por cuestiones de seguridad, de políticas, de lo que ustedes quieran. Entonces, básicamente eso es un poco este tema de lo que estamos platicando, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, el servicio que yo tengo contratado de VPN, me enteré de su existencia en el viaje que hice a China, porque estando en China, con tu computadora no podías usar tu Google. teléfono, no podía usar prácticamente nada. Entonces, en China es válido que tú uses una VPN, o sea, no te lo prohíbe el gobierno. Ajá. Si te conectas con una VPN, sales de China navegando como si estuvieras en Estados Unidos y perfectamente abres tu correo y puedes navegar a todo lo que tú quieras. Yo supongo que el gobierno sí sabe que esa conexión que estoy haciendo desde el hotel y por el tipo de dispositivo, pues sabe asumir que soy un turista, ¿no? Claro. Seguramente si yo fuera un ciudadano chino y todos los días uso la VPN, pues a lo mejor ya empiezan a ver qué estoy haciendo o me empiezan a preguntar, ¿no? Por las restricciones que hay del propio país. Pero trasladándolo al caso de una empresa, que creo que es lo relevante aquí, desde el punto de vista de la seguridad, es muy, muy conveniente, yo diría que muy necesario,
que los empleados que van a hacer uso de los sistemas y de la información de la empresa se conecten a través de una VPN para asegurar que la información está protegida en toda su comunicación y que si hay alguien ahí malicioso que quiere investigar los paquetes, pues no sepa ni a dónde te estás conectando, ¿no? Porque pasaría exactamente lo mismo, ¿eh? O sea, yo entraría al servicio de Acme y si alguien está ahí en medio, pues nunca se va a enterar que en realidad me fui a conectar a un servidor que está en una empresa fulanita de tal, que podría ser identificada con su nombre comercial y le podría ser atractivo a uno de estos maleantes, ¿no? De acuerdo, pues muy, muy interesante. Y bueno, pues a ver, siguiendo y ahondando un poquito más en estos temas de lo que es hoy relevante en ciberseguridad, nos topamos con este dato que me parece que habla mucho de las tendencias que hoy están delineando el nuevo mundo. Fíjate en esto, Bernie, la búsqueda de expertos en el área de ciberseguridad ha incrementado un 278% desde el pasado mes de octubre. O sea, si usted hoy, sobre todo para los más jóvenes que estén escuchando esto, si están pensando todavía a qué dedicarse, bueno, pues ser un especialista en ciberseguridad sin duda va a ser un campo de trabajo muy, muy fértil y que va a dar muchísimo campo de trabajo por mucho tiempo. Fíjate, la demanda de perfiles de analista de seguridad ha aumentado en esta cifra que te digo, 278%. Seguida en el ranking por los puestos de ingeniero de seguridad e ingeniero de redes, según CSO España, ¿no? O sea, esto es a nivel todo Hispanoamérica. Entonces, claro, estamos viendo que evidentemente lo que buscan las empresas es cada vez especialistas en esto, porque estamos hablando de un mundo altamente complejo, altamente técnico y que que todo el tiempo se está superando a sí mismo. Ahorita cuando hacías la analogía de las casas, no pude evitar pensar algo que seguramente ya habré dicho aquí en algún otro episodio de Tecnófagos, pero a mí me encanta cómo lo verbaliza nuestro amigo Gustavo Chapela, director de ciberseguridad de Q Networks. Él dice algo parecido a que no se trata de que tu casa sea la más protegida del mundo, solamente se trata que esté más protegida que la del vecino. Y la verdad es que sé que la frase conlleva cierto cinismo, no sé, pero me gusta porque al final no existe una conducta, no existe una práctica perfecta de ciberseguridad, pero hoy que estamos viendo lo que tú nos explicas, Bernie, que es que lo que antes se conocía como, déjame reducirlo así, o sea, lo que antes hablábamos de seguridad perimetral, pues hoy que el perímetro explotó y se volvió infinito, pues ya no existe, pues. Entonces, lo que necesitamos es, pues sí, tener cuando menos unas medidas razonables, tirando a altas de ciberseguridad, para que al menos seamos una presa un poco más difícil para los hackers, ¿no? Para estas industrias cada vez más especializadas, y que también, como ya hemos mencionado aquí, y me parece relevante retomarlo, pues hoy un hacker ya no es para nada esa figura del chavito que vive en el sótano de casa de sus papás y que usa un hoodie y que se conecta a través de una computadora que él mismo ensambló. O sea, hoy estamos hablando de empresas muy sofisticadas que usan inteligencia artificial, que están lanzando bots que al igual que las arañitas de Google tienen unos alcances gigantescos, y que están probando miles y miles y miles de combinaciones. O sea, mi punto es, y por seguir con la analogía de lo que decías de las casas, pues antes te topabas con que había a lo mejor un ratero ahí merodeando que pues estaba viendo qué casa era frágil. Hoy tienes a miles de robots rateros con miles de combinaciones de llaves probando a ver cuál funciona, ¿no? Entonces, en verdad, digo, es un poco paranoico el asunto, quizá, pero no desapegado de la realidad, ¿no? Totalmente. Fíjate, ahorita que decías la analogía de Gustavo, yo me la sabía con un león, que puede estar más simpática, no sé si la has escuchado. No. Si hipotéticamente un grupo de personas estuviera en África y los empieza a perseguir un león, lo intuitivo es, tengo que correr más rápido que el león. Y eso no es cierto, ¿no? Con que corras más rápido que el que va hasta atrás, con eso es más que suficiente, ¿no? Porque el león al primero que agarre, con eso se va a entretener por lo menos un rato. Y es totalmente aplicable a la ciberseguridad, ¿no? La gente se sorprendería
por lo fácil y bobo que es para muchos de estos hackers poder penetrar a empresas, violar sistemas, porque no se siguen ni siquiera con las recomendaciones de los fabricantes mínimas. En el mundo de los sistemas es muy común que cuando tú compras un hardware o instalas un software, hay un usuario administrador o un usuario que tiene, digamos, todos los accesos a ese sistema. Y el fabricante, pues en la documentación te dice cómo se llama el usuario y te pone una clave, ¿no? Es igual que cuando tú instalas el internet en tu casa, cuando contratas con un proveedor, pues el módem que pones ahí en tu casa en una mesita o lo instalas en una pared, trae una clave que es el SSID, que es el identificador de la red inalámbrica, y trae una contraseña, que incluso hay una etiqueta que está pegada ahí con la contraseña, ¿no? Así es. Entonces, digo, en el uso particular, a las personas eso nos preocupa muy poco, porque si yo te invito a mi casa y tú le tomas una foto a esa calcomanía y te conectas a mi Wi-Fi, pues generalmente no va a pasar nada, ¿no? Pero esas contraseñas, pues se pueden caer en malas manos y entonces alguien no deseado sí se podría conectar a la red de tu casa y podría empezarte a hacer algunas cosas ya no nada divertidas, ¿no? Entonces, cambiar estas contraseñas, proteger los propios sistemas, no dejarlo a como viene por default, a lo evidente, como tú bien dices y coincido con Gustavo, pues eso por lo menos te va a poner en un nivel de seguridad que el hacker, esas arañitas que anden investigando, pues cuando encuentren a los más fáciles, pues va a ser a los primeros que van a atacar. Por supuesto. ¿No? Y yo eso lo resumo como en una conciencia de ciberseguridad, ¿no? Todas las personas en esta época en la que nos está tocando vivir, nos guste o no, muchos de los aspectos valiosos de nuestra vida hoy en día están en formato digital y tenemos que aprender a protegerlos y a cuidarlos, ¿no? O sea, alguien que ahorita tiene un hijo pequeño, un bebé que acaba de nacer, es muy probable que el 100% o el 99.9% de las fotos y los videos de la historia de ese niño estén en formato digital, ¿no? Entonces imagínate lo grave que es que los tengas en un servicio, en un disco duro y alguien te los robe o no los puedas acceder o se te pierdan, ¿no? Le tienes que poner cierto cuidado, ¿no? En las empresas, en México al menos desde hace varios años, pues la facturación es electrónica, ¿no? Así es. Entonces estos temas de andarlas imprimiendo pues ya no es común. Solo existen en estos discos duros almacenadas y tenemos que tener la conciencia de protegerlas, ¿no? No podemos decir, uy, chin, se me borró el año pasado de toda la facturación y la contabilidad. No, pues es gravísimo, ¿no? Lo tienes que tener perfectamente protegido e identificado, ¿no? Totalmente. Mira, hablando de vulnerabilidades, o sea, me recordaste a Andrés Velázquez, que es un experto en ciberseguridad con el que hemos tenido el gusto de platicar, es fundador de Mática. Un día nos enseñó una vulnerabilidad muy interesante que decía, bueno, a ver, tan sencillo como esto, tu teléfono, en particular tu iPhone, puede estar protegido por 4 dígitos o 6 dígitos y solo se desbloquea con tu rostro y lo que sea. Pero hay ciertos settings y hay gente que tiene, o sea, hay algunas variantes del iOS del iPhone que permiten que yo agarre tu iPhone y por dejarle apretado la tecla lateral, salga Siri y me pregunte qué quiero. Y si yo le digo a Siri llamar a mamá, pues es muy probable que tú tengas un contacto llamado mamá y en ese momento pues ya vulneré tu ciberseguridad con todo y el teléfono bloqueado, ¿no? Entonces son el tipo de cosas con las que hay que pensar y pues digo, nunca se puede ser demasiado cuidadoso. Entonces, pues justo sobre eso y porque nunca se puede ser demasiado cuidadoso, empresas como Kio Networks han dedicado tanto al tema de la ciberseguridad y a construir infraestructura tan sofisticada como un Security Operations Center, un SOC, y de eso nos va a platicar nuestra ya muy cacareada invitada especial del día de hoy, que es Dafne Briones. Así que si te parece, Bernie, vamos a ir a charlar con ella y que nos platique un poco de estos temas de ciberseguridad y bueno, pues ahondemos en ello y regresamos con un poco más de información. ¿Te parece? Me parece muy bien, vamos a verla. Como dijera o dijese nuestro invitado. Yo soy directora del
del CyberSOC de Kio, del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de Kio. Eso, de ahí viene el nombre. Y bueno, pues básicamente un CyberSOC es un lugar en donde hay un grupo de especialistas que están pues todo el tiempo, las 24 horas del día, todos los días del año, monitoreando los principales sistemas, sobre todo de seguridad, de distintas compañías o de las compañías, para identificar pues posibles amenazas, justo amenazas de ciberseguridad, para tratar de contenerlas también, para buscar de contenerlas a tiempo, prevenir pues que estas amenazas se conviertan en un incidente como tal, y en el caso en el que no se pueda prevenir, porque puede pasar también aún teniendo un CyberSOC, pues responder de manera pues oportuna, responder rápidamente y poder realizar las acciones pues necesarias para contenerlo y para pues prevenir que el daño sea mucho mayor. ¿Por qué es importante para las empresas? Pues porque, bueno, todas las empresas que tengan información digital, digamos, que tengan que esté su negocio relacionado con infraestructura tecnológica, no necesariamente que su negocio sea sobre eso, ¿no? Sino que necesiten de infraestructura para funcionar, pues están expuestos a una serie de amenazas que tenemos pues hoy en día. Todos los que tenemos una computadora, los que tenemos un celular, pero pues particularmente pues también las compañías, porque desde hace tiempo ya, pero hoy muy fuertemente, pues es un medio muy atractivo para la delincuencia organizada, para la ciberdelincuencia, pues el poder atacar y el poder obtener o información valiosa que vender o con qué extorsionar, o hacerse de recursos tecnológicos de las empresas para desde ahí cometer ciertas actividades ilícitas, o para pues robarte en el caso de instituciones financieras o incluso también de compañías, dinero, a veces interceptar por medio de ciertas técnicas avanzadas, correos y demás, para poder cambiar ciertas cuentas bancarias y que interceptar algunas de tus transacciones. Entonces, tanto para robarte dinero como para robarte información o recursos tecnológicos. Entonces, pues como tomador de decisiones es importante que sepas que estás expuesto pues cada vez más a pues una serie de delincuentes, ya no solo de gente que juega, porque pues también hay mucha gente que le gusta jugar en el ciberespacio, pero también hay muchos que ya hoy están muy bien organizados y que están pues buscando cómo obtener ganancias de ahí, ¿no? Cómo quitarte pues un poco de lo que sea, ¿no? De información, de recursos tecnológicos, de dinero mismo, y pues es necesario estar protegido pues las 24 horas del día, ¿no? Ya no basta pues con tener una persona en 5x8 que te ayude a poner ciertas reglas en el firewall o en algunas cosas, por no hablar específicamente de tecnología, porque pues hoy los ataques vienen de todo el mundo y a todas horas, ¿no? Entonces, pues sí es importante tener a alguien pues vigilando y alguien que pueda ayudarte a reaccionar pues de manera oportuna, ¿no? Entonces, pues nosotros en Kio tenemos más de 200 especialistas que están pues todo el día trabajando para cuidar a nuestros clientes y prevenir que pues se convierta en una realidad, una amenaza, ¿no? Dime una cosa, eventualmente las cosas, pues sí, se escapan de la visión que puede tener el SOC, digamos, cuando está cumpliendo esta primera etapa preventiva, y entonces
ocurre el ataque. ¿Qué pasa con las siguientes etapas? ¿Cómo opera el SOC cuando ya ocurre el incidente? ¿Cómo responde? ¿Qué tipo de investigación se hace y qué tipo de respuesta se hace a un incidente, a un ciberataque? Ok, sí, pues tenemos ya como tal un grupo de especialistas que se dedica ya a hacer hunting, se le llama, ¿no? A buscar ya información pues en logs, en la red, para identificar pues qué fue, ¿no? Dónde está, si el atacante está ya adentro, pues dónde está, por dónde entró, qué ciegos teníamos, ¿no? O tenemos en ese momento para pues buscar, primero rastrearlo y poder sacarlo, y luego pues también cerrar esas puertas, por llamarle de alguna manera, que no sabíamos que existían, ¿no? Entonces, pues básicamente, para decirlo así en una analogía, es eso, ¿no? Tenemos gente que está, que se mete a hacer una investigación pues mucho más a detalle y se pone a revisar también pues en ciertos foros especializados y demás para pues validar si por ahí hay algún indicio de qué busca o qué es lo que quizá ya obtuvo el atacante para pues poder acotar el daño, ¿no? Para poder primero delimitarlo y acotarlo y que no siga avanzando. Háblame de ese punto, cuando se detecta dónde ocurrió el ataque, digamos, ya ubicamos cuál es el endpoint del ataque. En ese sentido, el SOC pues funciona un poco como la primera llamada de urgencia que harías, como los primeros auxilios que le estarías dando a ese endpoint, ¿no? O sea, entiendo que parte de la labor sería entonces aislar ese endpoint y que reciba la atención necesaria, ¿no? Sí, pues básicamente justo sería sacar de la red el equipo afectado, si es que es solo un equipo, ¿no? Para cortar pues comunicación con el exterior. Y a partir de ahí pues diagnosticar con mucho más detalle pues qué es lo que se está pues ejecutando, ¿no? Porque puede ser que ahí se esté ejecutando ya algo para brincar a otro lado, ¿no? Y pues buscar pues detenerlo, recuperar información si es que aún es viable recuperarla, porque hoy pues uno de los ataques pues más sonados y que seguramente a muchos de los que conocemos les ha pasado pues son los ransomwares que pues que cifran tu información, ¿no? Y prácticamente pues te dejan sin poder hacer nada. Entonces, pues ver si todavía puedes recuperar o salvar información, y de lo contrario, pues también restaurar el equipo con un respaldo, no sin antes obtener los logs, ¿no? Porque a veces lo que puede pasar es que pues quien haga esos primeros auxilios pues por la urgencia de recuperar la operación, etcétera, lo que hace es subir un respaldo que tenía, ya recuperó, ya no está cifrada la información, pero pues tampoco resguardó logs ni nada, entonces no podemos identificar pues cómo fue que entró y si entró por algún otro endpoint, por ejemplo, ¿no? Que en ese momento no está afectado, pero que seguramente tiene algún hueco por ahí y que fue el que permitió que entrara, o información valiosa para prevenir que vuelva a suceder, ¿no? Porque entonces pues es primordial poder identificar pues exactamente cómo fue, además de aislar el equipo, además de recuperar la operación, pues es fundamental saber cómo sucedió, cómo entró, tratar de obtener la mayor información para poder evitar que suceda de nuevo. Si no, lo único que estarías haciendo es poniendo
el parche y luego dejando ahí el hueco para que vuelvan a entrar y etcétera, ¿no? Y bueno, y si se trata de algún ataque o algún atacante pues dirigido o más sofisticado, pues a lo mejor ya no repite el mismo para que no te des cuenta y hace otras cosas y pues tú ni cuenta te das que sigue en tu red y abusando de tus recursos, ¿no? Ahorita me hablabas del ransomware y que efectivamente, como dices, pues está de moda por lo que nos explicas, por la facilidad relativa con la que se puede hacer, a diferencia de un ataque más sofisticado, más coordinado. ¿Notas eso como tendencia? O sea, ¿han incrementado los ataques de ransomware? Y si sí, ¿qué otras tendencias notas en términos de ciberseguridad, sobre todo en nuestro país? Por supuesto, han incrementado y van a seguir incrementando el ransomware. O sea, es una... si te pones en el lugar de los delincuentes, pues es una super herramienta, ¿no? Porque además han ido haciendo cada vez más sofisticada, ¿no? Antes se requería de un usuario que le picara algo para que corriera. Hoy no quiere decir que ya no pase así, también pasa así, pero hoy además aprovecha ciertas vulnerabilidades que han ido saliendo en algunos sistemas operativos y se ejecuta o se multiplica solo, sin necesidad de que un usuario interactúe y le pique o se lo reenvíe a alguien más y le pique el otro, ¿no? Entonces se ha ido haciendo cada vez más sofisticado y pues es un medio de obtención de ingresos y de obtención de información que al final también implican pues dinero, porque la información pues es dinero hoy en día, claro. Para la delincuencia. Entonces, por supuesto que es tendencia y va a seguir siéndolo, va a seguir incrementándose. Otras cosas que hoy son tendencia en nuestro país, pues es el phishing. Uh-huh. Definitivamente, pues seguimos cayendo, ¿no? Y yo siempre lo digo, la verdad es que pues mucho también se debe a nuestra forma de ser, a la cultura de los latinos, no sé si de todos, bueno, pero de los mexicanos definitivamente, porque queremos ayudar, queremos interactuar, queremos conocer gente, entonces eso pues sí nos vuelve un poquito pues más vulnerables al phishing, ¿no? Entonces definitivamente sigue siendo una tendencia ahorita que estamos en casa, pues más, ¿no? También porque con más, hay muchas más formas de alcanzar a las personas, ¿no? De repente, cuando estamos todos en la empresa, hay un poquito más de controles que cuando estamos dispersos. Ataques a grandes compañías en términos de negación de servicio, uh-huh. Es algo que también sigue pasando y va a seguir sucediendo. Yo creo que en general ataques enfocados al endpoint uh-huh. Es algo que este año vamos a ver en incremento y vamos a seguir viéndolo por un buen tiempo, uh-huh. Sobre todo en mismo caso por el tema de que estamos todos dispersos y que pues es una buena forma de encontrar distintas vías para acceder al corazón de las empresas. Tienes más redes por donde explorar. Se multiplicaron al final los puntos de entrada, ¿no? O sea, antes estaba todo concentrado, digo, algunas empresas lo hacen mejor que otras y han hecho un esfuerzo por mantener pues los endpoints bajo una VPN y cosas así, pero el punto es que en general pues se incrementaron muchísimo los puntos de acceso porque pues todo el mundo se llevó su computadora a su casa, ¿no? Y entonces eso hizo que pues un escenario muy favorable para los hackers, ¿no? Así es, porque pues obviamente en las casas pues la mayoría de gente no tiene pues más controles que los que, si es que tiene la computadora de la empresa, pues los que tengan en esa computadora, ¿no? Uh-huh. Y digo si es que tienen porque justo como fue una emergencia, pues algunos no tenían ni siquiera una computadora portátil que llevar y tuvieron que hacer uso pues de sus propios recursos, ¿no? De la computadora personal, ¿no? Y trabajar desde la computadora personal. Entonces, pues sí, ahora ya tenemos muchísimas más puertas de acceso y entonces el endpoint pues se vuelve súper importante de
de proteger y de mantener también pues las buenas prácticas de los usuarios y de mantener la concientización también, porque pues sí somos muy vulnerables pues de caer de repente pues en muchas trampas, ¿no? Que se pueden ver súper reales y que a ojos de alguien que no está súper en la paranoia de seguridad, pues pareciera algo pues lícito y sí real, ¿no? Incluso pues pareciera que sí están pidiéndoles de su compañía, por ejemplo, que cambien la contraseña o no sé, ahorita la verdad es que se ha prestado para muchos ataques de ese estilo de, oye, pues como estamos en home office, tienes que instalar este software para protegerte, estamos hablando del área tal, y pues están muy bien organizados y saben los nombres de las áreas y demás, y entonces pues tú como empleado escuchas toda la información y te parece correcta, pues instalas el software, ¿no? Oye, y leí un estudio basado en Estados Unidos de una organización que se llama ISC, que dice la fuerza de trabajo en ciberseguridad necesita crecer más o menos un 145% los próximos años, de acuerdo a la demanda que está habiendo de servicios. Y apunté también por aquí que ese mismo estudio decía que el 53% de los SOCs, como el que tú tienes a tu cargo, reportan tener dificultades contratando personal calificado, como el que tú nos explicabas que tenemos en Kio. Entonces te quería preguntar un poco sobre eso. Uno, si tú detectas también esa tendencia, es decir, si es difícil conseguir personal calificado. Dos, estas cifras me hablan de que el personal, las carreras que tienen que ver con ciberseguridad, pues son carreras con un gran campo de trabajo y que la gente, sobre todo los chavos, deben de considerar con mucha seriedad en estos tiempos y para el futuro, porque pues se ve que es algo que como decías, pues va a seguir creciendo, ¿no? Entonces, en general te quería preguntar un poco eso sobre qué tan fácil o difícil es contratar, encontrar y retener personal calificado, y dos, si coincides con esto en que ese gap sigue creciendo y que hace falta mucho esfuerzo para llenar la cantidad de gente que necesitamos como expertos en ciberseguridad. Sí, mira, el gap en cuanto a expertos de seguridad tiene años, ¿no? De hecho, cada vez es más complicado contratar gente. Yo recuerdo ya hace varios años en las conferencias especializadas de seguridad, uno de los principales temas y de las principales problemáticas de la que se hablaba es justo eso, ¿no? La falta de recursos especializados, ¿no? La falta de gente que realmente pueda aportar a la protección, a la prevención, y bueno, y a la reacción en términos de ciberseguridad. Entonces, pues, hablando particularmente de lo que nosotros vivimos, sí es complicado reclutar, es complicado retener a la gente. Sin embargo, nosotros en Kio hemos desarrollado una muy buena metodología de entrenamiento. Entonces, afortunadamente, constantemente estamos entrenando a nuestra gente, y nuestro modelo de entrenamiento para los nuevos integrantes, pues nos funciona muy bien, al grado que sí padecemos de que pues muchas veces se quieren llevar a nuestra gente porque está pues bien calificada y tiene pues bastante buena experiencia con lo que hacemos acá en Kio. Entonces, sí es complicado, sí es un tema en México y a nivel mundial. De hecho, pues las empresas cada vez les cuesta más trabajo reclutar a alguien con las credenciales y con la experiencia y los conocimientos necesarios, y por ende pues les cuesta más caro también contratarlo,
y mantenerlo, ¿no? Por eso también es importante pues acercarse justo a empresas como nosotros, que estamos pues uno, enfocados y especializados, y dos, pues que no dependemos de una persona, ¿no? Sino tenemos pues más de 200 personas especializadas y además que contamos con metodología para entrenar a más gente, ¿no? Entonces, sí, pues hoy sí es un gap, sí va a seguir creciendo. De hecho, pues sí, el mercado de ciberseguridad todos los años crece, no ha parado de crecer y se estima que pues que siga siendo así los siguientes años, justo pues porque los atacantes son cada vez pues más sofisticados y pues cada vez encuentran pues que es un negocio bastante jugoso y de menos riesgo, pues robar digitalmente, digamos, a través de una computadora y de una red, que ir a robar a mano armada a algún lugar, ¿no? Entonces, pues definitivamente, pues sí representa algo atractivo, de menos riesgo, y pues por ende pues la necesidad de tener gente especialista pues sigue creciendo, ¿no? Y el gap lo tenemos ya de hace años, ¿no? Te digo, en las conferencias especializadas es uno de los temas, incluso ya hay tracks específicos así de recursos humanos, de ciberseguridad, de cómo diversificar, de cómo integrar pues gente de otras especialidades quizá al tema para poder cubrir justo esa falta de gente. Entonces, pues sí, definitivamente sí es una oportunidad también para pues la gente, los chavos que están ahorita pensando en a qué dedicarse en la vida. Sí es una buena oportunidad pues pensar en enfocarse en ciberseguridad, ¿no? Eso me hace pensar en algo que mencionaste al principio. Decías que son estos servicios adecuados para las empresas, incluso hiciste la distinción que no era privativo de empresas que se dedicaran a la tecnología. Dijiste, bueno, cualquier empresa que tenga activos digitales pues requiere un servicio sofisticado, especializado de ciberseguridad, lo cual me hace pensar que pues en realidad entonces te refieres a que cualquier empresa, un poco sin importar su tamaño y su giro, pues requiere de servicios cada vez más especializados en ciberseguridad y pues yo creo que, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que cualquier empresa del tamaño que sea, pues cuando menos debe de asesorarse al respecto y entender bien cuáles son sus riesgos reales y cuáles son las necesidades reales que tiene, porque me da la impresión de que muchas empresas hoy y en México, y también por un tema cultural, como mencionábamos hace rato, nos gusta jugarle al valiente, pero pues el riesgo es muy real, es muy latente, es muy tentador, como ya nos explicaste, y pues yo creo que entonces sí es un buen consejo decirle a todo mundo que cuando menos se asesore y entienda bien cuál es su verdadero riesgo y que haga ese cálculo, ¿no? Decir, ¿qué pasaría si efectivamente yo sufriera hoy un ciberataque y me viera privado de mis activos digitales y ya no pudiera acceder a ellos o que verdaderamente sufriera un daño significativo a través de un ciberataque, ¿no crees? Sí, definitivamente, en realidad, pues como lo dije, básicamente todas las empresas que tengan información digital, ¿no? O que tengan página de internet o transacciones a través de medios digitales, pues requieren implementar alguna estrategia de ciberseguridad. Suena muy grande y en algunos casos pues sí se requiere que sea muy grande. Yo creo que todo lo dijiste súper bien. Depende pues del nivel de riesgo que tengan y del nivel de riesgo que estén dispuestos a tolerar y aceptar, ¿no? Hasta dónde puedo yo sobrevivir
a determinados daños. No me importa, creo que básicamente hoy no hay una empresa que diga, no me importa perder toda mi información, ¿no? Pero ya no me importa perder toda mi información, ¿no? No me importa que esté en la deep web, mi base de clientes, no me importa que, pues sí, que intercepten mis transferencias y a lo mejor que el dinero no caiga en donde tiene que caer y le caiga a otra cuenta, etcétera. Yo diría que yo me atrevería a decir que no hay ninguna, pero bueno, en una de esas sí hay, pero que serían muy pocas, yo creo, que a las que de verdad no les afectaría, y entonces pues ahí pues está bien, ¿no? No se necesita, pero de lo contrario, si sí te afecta que tu base de clientes la tenga la competencia o el daño reputacional que te pueda generar el que tus clientes sepan que su información está en la deep web, o pues que tengas transacciones importantes de dinero y te las intercepten o te roben ese capital o ese dinero, pues si sí te afecta, entonces sí es importante pues hacer un buen análisis de tus riesgos para definir una estrategia pues adecuada de ciberseguridad y pues sí asesorarte, ¿no? No dejarle todo pues a la gente de sistemas, porque sistemas está para que pues los sistemas estén operando, pero no son especialistas en ciberseguridad, ¿no? Entonces, y sí se necesita pues de un especialista para, al menos para asesorarte y para que tú sepas pues por dónde, y ya pues con las cartas en mano puedas tomar pues decisiones y definas pues cómo vas a ir actuando para protegerte, ¿no? Incluso pues hoy en día ya hay también seguros para que te ayudan a responder, o que responden por ti con alguna prima, etcétera, en términos de cuando sufres un ciberataque, ¿no? Como el que tenemos nosotros de Kio Cyber Shield. Entonces, pero no es lo único, ¿no? O sea, a veces las empresas dicen, pues ya tengo el seguro, no importa. Pues sí, pero si te atacan cada año, tu prima va a ser cada año más grande hasta que sea impagable para ti, ¿no? Entonces, pues sí creo que es una estrategia en la que tienes que, pues, hacer uso de varias cartas, ¿no? Depende de dónde están tus riesgos y dónde está aquello, pues, que más te importa proteger. Y pues sí, como dices, creo que eso aplica para básicamente todas las empresas, como también mencionaste. Pues sí, seguramente habrá por ahí alguna empresa alocada que para la que no aplique esto, pero en realidad se me hace muy difícil pensar en alguna. Dafne, pues te agradezco muchísimo este paseíto que nos diste por este mundo de la ciberseguridad, en particular centrándonos en el tema del SOC y del CyberSOC, y te agradezco de verdad mucho tu tiempo y la información. ¿Alguna recomendación con la que quieras cerrar, algo que le quieras decir a la gente que escucha Tecnófagos con estas medidas de higiene digital que deban de considerar, pues, sobre todo para esta época de pandemia, ahora que hablábamos de que pues, justo estamos trabajando desde casa? Sí, bueno, en forma general, para los que estamos trabajando desde casa, pues lo de siempre, ¿no? No abrir correos que no conozcas, de gente que no conozcas, de remitentes que no conozcas, no descargar información pues de cualquier fuente, tener siempre tu antivirus actualizado, cuidar pues con quién compartes información, ¿no? Sobre todo pues en términos aplica en general para todo, de tu vida también, porque pues muchas veces estás compartiendo información que no sabes si estás poniendo en riesgo a tu familia o a ti mismo, pero en términos corporativos pues no compartir información de la empresa pues con ni por medios ni con gente o por medios que no sepas pues que son realmente los
los autorizados, ¿no? Cuidar qué información es la que compartes y con quién. Y bueno, y en general a las compañías sí hacer un buen análisis, acercarse, si no tienen especialistas en casa, acercarse con un especialista para que hagan un buen análisis pues de los riesgos que tiene, del nivel, del apetito de riesgo, del nivel de riesgo que está dispuesto a aceptar y que definan también, pues les ayude a definir una estrategia pues de ciberseguridad que les ayude pues a ir implementando pues los controles, las medidas que les ayuden a prevenir pues un ataque, porque pues desafortunadamente hoy nos pasa mucho que llegan ya empresas cuando ya les pasó y es siempre mucho más caro recuperarte de un incidente que prevenirlo, ¿no? Siempre nos suena caro pagar el seguro, por decirlo de alguna manera, como pagar el seguro del coche, dices, ay, ¿no? O el seguro de la casa, ay, pero cuando pasa pues un siniestro, pues te das cuenta que es mucho más caro y en algunos casos pues perder el coche por completo, ¿no? O tu casa que se destruya por completo es mucho más caro que haber prevenido, ¿no? Entonces sí creo que eso, definir una estrategia e implementarla y saber que siempre es mejor prevenir que reparar, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo, Dafne, y gracias por haberle dado esta entrevista a Tecnófagos Devoradores de Tecnología. No, ¿de qué? Muchas gracias por invitarme. Es un honor estar con ustedes. Como dijere o dijese nuestro invitado. Muy bien, pues esa fue la entrevista aquí en Tecnófagos Devoradores de Tecnología. Gracias a Dafne por estos momentos de sabiduría y pues seguimos en este especial de ciberseguridad en Tecnófagos Devoradores de Tecnología y mi querido Bernie, pues todavía tenemos varios minutillos para platicar un poco más sobre tendencias en ciberseguridad para el 2021 y como decíamos al principio del programa, pues nos dimos a la tarea de recuperar algunos de los datos que nos parecieron más interesantes de las tendencias. Tú lo dijiste muy bien, de pronto el tema más difícil al respecto es cómo entrarle y cuáles son las conductas que tengo que tener. Entonces aquí hay algunas cosas, algunos datos sobre los que me gustaría preguntarte y que ahondáramos un poquito sobre estas tendencias, porque mira, por ejemplo, ¿cómo cambió la industria de la seguridad en el 2020? Un año en el que pues, evidentemente cambió prácticamente todo. Hubo un aumento de las tecnologías de percepción múltiple, es decir, convergencia de los sistemas de seguridad, la popularidad de la inteligencia artificial y el aumento de las soluciones en la nube. Ya nos platicabas un poquito de esto, ¿no? O sea, cómo esto atomizó, digámoslo así, es decir, se dispersó la ciberseguridad para todos lados, pero lo que no hemos ahondado mucho es justo el tema de las soluciones en la nube y qué rol juegan dentro de todo esto. Que sin duda, pues los proveedores de los servicios de nube se vieron también muy beneficiados por esta explosión de temas de ciberseguridad, ¿no? Sí, totalmente. Pues mira, cada sistema que la empresa implementa, por ejemplo, con el trabajo remoto, pues las videollamadas me parecería a mí que es una de las herramientas que más se están utilizando, ¿no? Otras son estas herramientas de colaboración para escribir documentos, trabajar con hojas de cálculos, toda la gente de la administración, los financieros, y también en la parte creativa o la parte comercial, marketing, pues las presentaciones, ¿no? Al final del día, pues todo esto es información de la empresa. Entonces, yo resaltaría que tiene que haber pues una mayor conciencia, aunque cuando estábamos en la oficina y se lo delegaban mucho al área de sistemas, en esto que decía yo hace ratito, ¿no? En estas plataformas es muy, muy fácil crear un documento, lo pones en la nube, se lo compartes a medio mundo y si no tienes cuidado, pues de repente alguien que no es la persona correcta, pues lo puede descargar y se lo puede mandar, no sé, a lo mejor a un competidor o puede haber una información sensible, a lo mejor que está ligada a un contrato
con unas cláusulas de confidencialidad donde esa información no la deberías de compartir, y pues de repente en el día a día los empleados pues no necesariamente son conscientes de todas estas cosas, ¿no? Entonces a mí me parecería que yo lo etiquetaría como esta ciberhigiene, ¿no? Que es como esta conciencia, este mindset, estas reglas de convivencia digital que todos, es responsabilidad de todos, las tenemos que tener presentes todo el tiempo, ¿no? No podemos pensar que pues eso le compete solo a la empresa o solo a los técnicos, sino que cada persona que crea estos documentos, que los pasa de un lugar a otro, debe de estar preocupado de pues qué mecanismos de seguridad tiene. Las videollamadas, si te acuerdas al principio de la pandemia, era muy común que no tenían los settings correctos de seguridad y de repente se conectaban personas no deseadas, ¿no? Algunos por despistados y otros verdaderamente maliciosos. A vandalizar, ¿no? Porque en las escuelas era tremendamente común que alguien por hacer broma o por vándalo pues se conectaba y empezaba a hacer cualquier cuestión ahí de ruido, ¿no? Pero imagínate en una industria donde tienes competencia o tienes regulaciones o contratos muy complejos con confidencialidad asociada, que alguien empiece a descubrir qué plataforma usan, quiénes se conectan, y en la seguridad siempre se van a conectar por el eslabón más débil, claro, ¿no? La persona que el que no le puso los settings correctos, pues por ahí lo van a encontrar y por ahí se van a meter, y es algo bien serio, porque al estar cada vez más cosas de valor de las empresas en un formato digital, pues para la delincuencia, para los hackers o gente malintencionada, pues cada vez es más atractivo intentar por lo menos tener acceso a esa información, y vaya que sí te pueden hacer daño, ¿no? Totalmente. Eso me hace pensar que ahorita, bueno, estamos hablando de servicios alojados en la nube. Y hace un par de años, realmente pocos, había una tendencia a pensar que si yo quería migrar a la nube, pues tenía que hacer una evaluación muy, muy estricta de qué tan seguro quería yo estar, y un poco dependiendo del nivel de seguridad que yo quisiera que tuviera mi data, iba a determinar el tipo de nube que yo iba a utilizar. Es decir, se hacía muy rápidamente esta analogía o este pensamiento de, a ver, pues los datos, o sea, la nube pública pues es barata, pero por lo tanto es más frágil, es más vulnerable. Y aquí estamos hablando de que si Amazon Web Services, Microsoft Azure o la nube de Google, son nubes más vulnerables, y que si yo tenía datos que quería proteger, pues entonces necesito una nube privada dedicada, exclusiva para mí. Luego el tema de la nube empezó a moverse y se empezaron a hacer nubes híbridas y etcétera, etcétera. Pero yo no estoy seguro, más bien mi percepción es que eso ya no es cierto, ¿no? O sea, yo creo que pues, justo las empresas proveedoras de nube han hecho enormes esfuerzos en robustecer sus sistemas de seguridad, y creo que hoy la nube es muchísimo más segura de lo que aún se percibe hoy todavía, ¿no? No sé si estás de acuerdo con esto. Sí, mira, es cierto esa percepción que tenía la gente, y yo creo que era no del todo correcta, incluso hace muchos años, ¿no? Déjate tú la nube. Los primeros softwares as a service de empresas serias, pues claro que tenían toda la seguridad correcta, y incluso entre más grande es el servicio, me estoy refiriendo a estas grandes tecnológicas, por ejemplo, las plataformas de correo electrónico, las propias plataformas sociales, hablando de sistemas empresariales, hay uno muy famoso que prácticamente todas las empresas utilizan para llevar a cabo sus ventas, o la categoría de los ERPs, que también son sistemas que cubren una buena parte de la administración en las compañías. Pues muchos de estos, desde hace varios años, están en esta modalidad de la nube. Y resulta que esas empresas que se dedican especialmente a desarrollar esos sistemas y a mantenerlos, pues tienen mecanismos de seguridad mucho más estrictos que los que puede implementar cualquier empresa que tenga su propia área de sistemas o que tenga sus servidores allí en su oficina, ¿no? Yo tengo una anécdota que siempre cuento. En la empresa donde yo trabajaba,
Fuimos de los primeros que adquirimos la plataforma de correo electrónico de Google, si no mal recuerdo, por ahí del 2008, cuando se empezaba a ofrecer de manera empresarial. Okay. No había ni una suite de aplicaciones, eran, bueno, sí había para hacer documentos y hojas de cálculo, pero eran extremadamente simples y limitadas. Pero me acuerdo que en la empresa, una de las cosas que se argumentaban de por qué no migrar a esta plataforma en la nube era precisamente por la seguridad, ¿no? Así y entonces, en una reunión me acuerdo que alguien dijo, oye, es que imagínate que esta empresa va a ver los correos del director general y se va a enterar de todo lo que estamos haciendo. y lo que decía el proveedor es, oye, eso no es cierto. O sea, ese servicio que yo te ofrezco, todos los correos están encriptados y yo la información la tengo fragmentada en múltiples centros de datos, en múltiples máquinas, por redundancia, y ni los ingenieros que administran esto pueden ver el contenido de esos archivos, porque así se construyó el sistema. O sea, la seguridad nació con estos sistemas en la nube y están pensados para tener una gran escalabilidad y pues para manejar el correo electrónico de una oficina de gobierno o de un organismo muy importante internacional o de cualquier empresa de cualquier tamaño o de cualquier persona, ¿no? Sí. Entonces, él lo contrastaba con lo que típicamente sucede en una empresa convencional, ¿no? Oye, pues yo soy la empresa X y tengo aquí mis servidores y contraté a Juanito, que es el administrador de los servidores, y pues resulta que eso es más inseguro que la nube, ¿no? Porque Juanito pues puede un día entrar con un USB y puede descargar la base de datos, o se la puede compartir a otros compañeros, o podría hacer cualquier cosa. Y los protocolos de seguridad hoy en día existen muchos estándares internacionales de cómo manejar la información y la protección y la seguridad y la privacidad, todas esas cuestiones. Pues en una empresa que no se dedica a los sistemas, pues no es tan estricto como en una compañía que vende servicios y que pues está sujeta a todas estas regulaciones, ¿no? Entonces, con esa anécdota yo te diría que desde mi punto de vista no es más que percepción el que estos sistemas, por estar en la nube o porque no los veo físicamente, van a ser más inseguros. Eso no es cierto. Pero por el otro lado, no porque estén en la nube, porque los tenga yo, quiere decir que traen una seguridad implícita. Exacto. Igual en la nube, si yo no le pongo, si yo contrato un servidor en AWS y no le cambio el password, pues es igual de inseguro que si lo tengo ahí abajo de mi escritorio, ¿no? Y si los sistemas tampoco restringo quién puede entrar y no pongo niveles de acceso, pues por supuesto que me van a hackear en la nube, ¿no? En donde esté yo tengo que tener las medidas de seguridad, pero lo que sí es un hecho es que la nube pues se ha robustecido muchísimo más porque es especialista, ¿no? Estas compañías se dedican a eso. Casos como nosotros en Kio Networks, pues nos dedicamos a los centros de datos y tenemos los estándares más altos pues de seguridad física, de seguridad lógica, logs de accesos y lo que ni te imaginas de cómo se controla, a diferencia de una empresa que su giro es otra cosa, ¿no? Y que por supuesto no son expertos, ¿no? Claro, además, bueno, a ver, déjame ver si se vale decir esto. O sea, a mí me da un poco la impresión de que el secreto, o sea, usted, señor director general o tomador de decisión de su empresa, el secreto que su ejecutivo de sistemas no quiere que usted sepa es que en realidad los servicios en la nube pues tienen... Al contrario, tienen esa gran virtud de la que está hablando Bernardo, que es el que están diseñados para eso, se actualizan automáticamente. La empresa proveedora del servicio está dedicada a eso, le va a dar la última versión del firmware, lo va a actualizar solita, le va a dar servicio. Es más, como bien dijiste, pues el error, la vulnerabilidad, pues más bien va a estar del otro lado, ¿no? Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Es una cuestión, te digo, de percepción. Es una cuestión humana, ¿no? Los seres humanos, lo que podemos ver y tener como posesión, nos da la sensación de seguridad, ¿no? Así es. Y las cosas que las maneja un tercero, pues
por sentido común pensamos que, híjole, quién sabe cómo las esté manejando, ¿no? Pero al menos en estos temas tan sofisticados, tan especializados, pues resulta que estar en manos de un experto es mucho más seguro que alguien que, otra vez, no es por menospreciar a nadie de ninguna empresa, pero pues ese no es tu core, ¿no? O sea, no te dedicas a eso con ese grado de sofisticación. Por ejemplo, hay muchos servicios de almacenamiento de información, ¿no? Para guardar ahí tus fotos, tu música, todo lo que tú quieras. Pues esas empresas, evidentemente, ese es su giro. Tienen contratada gente muy especializada, compiten en un mercado muy complejo y todo el tiempo están desarrollándole características al software para hacerlo cada vez mejor. Todo eso cuesta, ¿no? Y en ese negocio, pues los clientes y el volumen que tienen les da para poderlo hacer. Si yo trabajo en una empresa que nuestro giro es otra cosa, damos servicios financieros, pues la gente de sistemas pues no tiene acceso a esos recursos. Y no es un tema de capacidades de las personas, es simplemente porque esa empresa no se dedica a eso. Claro. Entonces, ahí no puedes contratar a ese talento, ni puedes estar haciendo esas inversiones para estar haciendo research and development, investigando, viendo qué hace la competencia y todo el tiempo estar incorporando nuevas funcionalidades, pues simplemente no se puede. Entonces, a mí me parece que cuando no es tu core la tecnología, o al menos esta parte de los sistemas y la información, pues es más conveniente que se lo des a un tercero, ¿no? El otro día en un blog alguien discutía eso, ¿no? De, oye, es que sale más barato comprarme un disco duro y mejor yo tengo ahí mis fotos y mi librería. Pues sí, nada más que no estás tomando en cuenta una pequeña cosa, ¿no? Que si ese disco duro se descompone, pues adiós, ¿no? Se perdió todo. Y al servicio que te vayas, pues te ofrecen una redundancia altísima. ¿Por qué? Pues porque están en muchos centros de datos, con muchas máquinas, múltiples copias, y la probabilidad de que algo se pierda, pues es muy, muy difícil, ¿no? Y aparte cuesta, eso que argumentaban del costo, dijeras, oye, es que me cuesta 10 veces menos, pues tampoco, ¿no? Te vas a ahorrar algo marginal y ni para qué corres riesgos, ¿no? Totalmente. Oye, a ver, se nos está acabando el tiempo y todavía quiero tocar un par de temas importantes de los que hemos detectado. Y el primero de ellos es un tema que nos interesa y hablamos mucho aquí en Tecnófagos, que es la inteligencia artificial. ¿Cómo va a cambiar o cómo está cambiando la inteligencia artificial la industria de la ciberseguridad? Porque además hoy estamos viendo, Bernie, que la ciberseguridad, que es de lo que hemos estado hablando todo este programa, se está overlapeando con la seguridad, ya sin el ciber, o sea, con la seguridad física, digamos, con el tema de cámaras de monitoreo, que bueno, pues hoy es parte ya de un mismo servicio, tienen que ver, se están traslapando, y esto tiene mucho que ver con la inteligencia artificial, porque al final la data que están arrojando las cámaras es data que está analizada ya no nada más por un cuate ahí sentado que se queda dormido viendo monitores, sino que hoy la 5G y bueno, y en general los avances de la tecnología nos están permitiendo que la tecnología analice lo que está viendo la cámara y detecte cuando hay una situación de peligro. Hemos visto ejemplos como las cámaras que se utilizan para monitorear en algunas ciudades, que permiten hoy detectar si alguien hace una señal de peligro o levanta las manos como pidiendo ayuda. Eso envía una señal que la cámara reconoce y manda una señal de auxilio a algún centro de control. ¿Qué tendencias detectas en esto? Es decir, en esta fusión de la ciberseguridad con la seguridad física, y sobre todo con lo que tiene que ver pues con eso, con las aplicaciones de la inteligencia artificial bajadas a seguridad. Sí, digo, me parece que son como dos componentes, ¿no? Uno que tiene que ver con ciberseguridad. Tenemos que recordar, muy importante, que así como los sistemas echan mano de estas tecnologías para hacer análisis más complejos, modelos de negocio y todo lo que hablamos mucho en este programa, lamentablemente el crimen organizado y los delincuentes pues también aprenden de estas tecnologías y también las usan, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que van a estar analizando información, patrones de comportamiento, el tráfico, los datos,
y sus ataques cada vez los van a hacer más sofisticados, ¿no? Eso es lo que esperaríamos de la ciberdelincuencia, ¿no? Hoy en día lo vemos en las noticias que algunos de estos grupos se manejan como empresas muy sofisticadas, sí, ¿no? Alguna vez yo comentaba contigo que tuve la oportunidad, precisamente con Gustavo, de ir a una conferencia en Israel, que es uno de los países más adelantados en estos temas. Y ahí nos presentaron unos casos de ataques a empresas totalmente reales, donde el atacante parece una de estas consultoras internacionales súper sofisticadas, ¿no? O sea, tienen un project leader, un project manager, ingenieros de hardware, de software, desarrolladores y gente con funciones súper especializadas con la finalidad de penetrar una empresa y hacer un ataque, sí, ¿no? Para evidentemente hacerle daño y obtener un beneficio económico. Entonces, en esa conferencia, lo que decían es, conforme avance la tecnología, pues también va a avanzar esta parte. Y es algo que nos ha acompañado en la historia de la humanidad siempre, ¿no? Todas las tecnologías que ha inventado el hombre y usa tienen un aspecto muy positivo. Afortunadamente es la mayoría de los casos, pero también la pueden utilizar personas malintencionadas y usar esa misma tecnología para hacer daño, ¿no? Así es. Entonces, yo diría que eso esperaría por la parte de la ciberseguridad en cuanto a esta sofisticación de ataques, y por eso la recomendación de actualizar, por ejemplo, nuestros antivirus y todos estos sistemas de firewalls a las nuevas generaciones que utilizan inteligencia artificial para detectar patrones de ataque mucho más sofisticados que los que podría analizar secuencialmente un algoritmo, ¿no? Hablando de lo que decías, de estas tendencias que estamos viendo en todo el mundo, de cómo yo lo pondría en la categoría de IoT, ¿no? Exacto. El Internet de las cosas. Vemos cada vez más cámaras, micrófonos, sensores de temperatura, sistemas de, ahora con lo de la pandemia, de NFC que no necesitan contacto para abrir puertas. De campo cercano, ajá. De campo cercano, etcétera. Y lo dijiste muy bien. La entrada de 5G, que es un protocolo de comunicación que va a ser más rápido y de mucho menor latencia. La latencia es muy importante porque eso va a permitir el desarrollo de aplicaciones que antes el tiempo de retardo, pues por ejemplo, un cirujano no podía operar a distancia porque ese delay o retardo pues lo hacía muy complejo, ¿no? Sí. Entonces vamos a ver una explosión de todos estos dispositivos en muchas industrias y también incluso a nivel personal, ¿no? Por ejemplo, casi todas las personas de una ciudad, pues si te pones a contar la cantidad de dispositivos que en tu casa están conectados a internet, te vas a sorprender, ¿no? Así es. Las televisiones, los dispositivos para ver servicios de video streaming, los relojes, mucha gente ya tiene estas cámaras que se conectan a internet, tienen micrófonos, tienen altavoces, hay gente ya más inquieta con los gadgets y de repente tiene los asistentes virtuales o tiene el microondas que tiene ahí ciertas cosas, o para las recetas o la báscula. O sea, podrías hacer una lista enorme si alguien en su casa se pone con detenimiento a verlo, y a lo mejor tienes 30, 40 o 50 dispositivos conectados. Y la gran pregunta para todos estos dispositivos es, oye, ¿y cuál es el usuario con el que se está conectando ese dispositivo a tu red? Así es. ¿Es un usuario genérico? ¿Es el que venía en la cajita con el password de la cajita? Porque si es así, pues digo un ejemplo muy simple, tú eres mi vecino de al lado y yo me fijo que tienes la misma marca de cámaras que yo tengo, y a lo mejor yo soy un poco más inquieto y digo, oye, mira, aquí está el usuario del password, voy a ver si me puedo conectar a la cámara del vecino. Así es, ¿no? Y a lo mejor en una casa residencial, pues no voy a ver gran cosa, ¿no? Digo, no creo que alguien tenga una cámara en su baño o algo así, o en su recámara. A lo mejor la mayoría las usan para ver hacia afuera, pero por lo menos ya me conecté a la cámara y en una de esas también gano acceso a la red, ¿no? Y a lo mejor empiezo a ver cosas que ya no son correctas, ¿no? En dónde trabaja ese señor, a qué servidores se conecta, y pues te podría seguir elaborando y podría desencadenar en algo lamentable, ¿no? Y en el caso de las empresas, pues sucede exactamente lo mismo, ¿no? Las plantas de manufactura desde hace muchos años pues tienen cierto grado de automatización,
tienen estos dispositivos para estar sensando una gran cantidad de variables en las plantas. Y hoy en día muchos de esos dispositivos se conectan a la red de la planta y lo hacen de manera inalámbrica por un access point. Y si alguno de estos servidores o servicios tiene acceso a Internet, pues puede ser un punto débil si no se tienen todas estas medidas, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahí, sin lugar a duda, hacia adelante es una gran explosión de la instalación de estos dispositivos y tenemos que tener mucha conciencia en aplicarle el mismo rigor de seguridad a todos ellos, a los protocolos de cómo se conecta la gente, cómo los utiliza y no subestimarlos, ¿no? A mí me ha tocado ver, lamentablemente, que en muchas empresas los tomadores de decisiones, los C-levels, a veces te dicen, pues es que a mí ni se me había ocurrido que nos podían hackear por las cámaras de seguridad que instalamos, ¿no? Así es. Pues sí te pueden hackear por ahí. Por supuesto, digo, ya lo dijiste, los ejemplos luego se pueden poner medio tétricos y no por hacerle aquí a la teoría de la conspiración ni mucho menos, pero sí ha habido casos de juguetes que vienen equipados con cámaras porque es parte de su funcionalidad y ha habido quien ha podido hackear esa cámara y pues una cámara generalmente, es decir, una cámara que está dentro de un juguete, pues generalmente está dentro del cuarto de un niño y pues ya sabemos que hay gente que puede darle muy mal uso a una cámara que esté dirigida a la recámara de un niño. Entonces, en fin, o sea, sí, tú lo dijiste, el hilo se rompe por lo más delgado, y pues los que nos hayan escuchado y que toman decisiones al respecto de esto, pues tienen que pensar que, como dijo Bernie, o sea, no, el gran ciberataque no va a ocurrir y su gran vulnerabilidad no va a ocurrir a través de un ciberataque orquestado muy, muy significativo, sino muy probablemente ocurra pues simplemente porque a alguien no se le ha ocurrido que es buena idea cambiar el password que venía de default de 1, 2, 3, 4, 5 en algún programa, o que simplemente no está teniendo esta higiene cibernética que hay que tener. Entonces pues hay que propagarla. Es un tema cultural, es un tema que es responsabilidad de la empresa propagar y pues es responsabilidad de todos tener la mayor cantidad de mejores prácticas, pues sí, para que corramos, como dices, pues no más rápido que el león, pero sí más rápido que el de al lado. Entonces, que el que va hasta atrás. Pues mi querido Bernie, se nos acabó el tiempo para esta edición de Tecnófagos, Devoradores de Tecnología, este especial de ciberseguridad. Ha sido como siempre un gusto compartir esta mesa contigo y le recuerdo a la gente que nos escucha que pueden escribirnos a tecnófagos@kionetworks.com y también que en la página de Kio Networks, en kionetworks.com, ahí están alojados y otros programas, además de que los pueden encontrar en las plataformas como Spotify y algunas otras por ahí. Así que pues estamos a su disposición y pronto regresaremos con otra mesa llena de tecnología para devorar. Mi querido Bernie, muchísimas gracias por haber estado una vez más en esta edición de Tecnófagos, Devoradores de Tecnología. Al contrario, Ricardo, un placer poder platicar contigo y con la audiencia de todos estos temas tan interesantes. Muy bien, pues nos escucharemos en alguna otra ocasión que esperamos sea pronto. Gracias a todos, gracias a la producción y nos escuchamos muy pronto.